Buenos días, les doy la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico organizado desde la actualización del INET en el curso de diseño e implementación de proyectos innovadores para la educación técnica profesional. Agradezco la presencia de nuestra coordinadora, Viviana Cuestas, y también de Diego, que se ha conectado. Les doy la palabra a Viviana para que nos diga una bienvenida, y mientras tanto conecto el PowerPoint que va a acompañar esta presentación. Perfecto. Buenos días, gracias Nancy. En nombre del equipo de gestión pedagógica de la actualización académica en gestión de las instituciones de técnicas profesionales, les doy una cálida bienvenida a este encuentro, a Diego que está presente y a aquellos que nos escuchen luego a través del video que Nancy va a dejar disponible. Este equipo formado por tutoras de gran trayectoria, como Nancy en este caso, y liderados por Rosario Castañeira, estamos complacidas de poder acompañarlos en la formación para mejorar sus prácticas en gestión en las instituciones. Pensamos que los elementos y los materiales que se disponen en estos 4 módulos y que luego cierran con el taller integrador, permiten poder adquirir un cierto bagaje conceptual que les va a permitir poder posicionarse como directivos. Así que bueno, nos complace y le dejo la palabra a Nancy para que los oriente en relación especialmente a la elaboración del trabajo obligatorio, la actividad obligatoria, que es la práctica situada, en este caso, primera y segunda parte. En este caso nos vamos a centrar en el trabajo de la elaboración del proyecto de diseño, implementación, evaluación de programas y proyectos de ETP. Bien, Nancy, te escuchamos. Gracias, Viviana. Yo voy a empezar con la presentación, voy a hacer un comentario de cada una de las inquietudes que pueden llegar a surgir en la elaboración y después dejamos abiertas las preguntas. Hay algo que me parece interesante que dice práctica situada final, porque está compuesta de 2 partes, primera y segunda parte, y es un todo el documento que tienen que entregar, o sea que no pueden entregar una parte y dejar la otra que hicieron en la primera entrega al pendiente. Eso por un lado, y por otro lado, el curso es diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de la educación técnica profesional, y lo recalco porque, dado que yo en el bimestre anterior estuve en coordinación, he recibido algunos trabajos que tenía que ver con el curso anterior. Y claro, me conocen, yo los conozco, pero tienen que estar atentos que no es la misma consigna, tampoco es el mismo nombre de curso, que eso es muy importante. Le doy la bienvenida a Susana, que se acaba de incorporar, y cuando termine la presentación vamos a charlar un poquitito. El temario que yo presenté para este encuentro sincrónico, que va a quedar grabado, tiene que ver con la bienvenida que le doy a ustedes, la bienvenida a nuestra coordinadora pedagógica, Viviana Cuestas. Vamos a charlar un poquito de la práctica situada y la actividad de cierre y algunas orientaciones que tienen que ver con la bibliografía. Antes de empezar, me parecía importante recalcar algunos detalles que ustedes a partir de entre el miércoles 17 y el 23 de noviembre, en el buzón, ustedes, buzón 5.3, tienen que subir la práctica situada, y que hay como una fecha de cierre, que es el día 23 de noviembre a las 23:59 horas.
Es muy importante que ustedes, si ven que por alguna dificultad no llegan a ese 23 de noviembre, se comuniquen rápidamente para poder hacer una prórroga, porque la plataforma va a estar abierta hasta el martes 30 de noviembre y nosotros podemos hacer alguna arreglo para que la entreguen, porque siempre, dado las circunstancias, estamos en cierre de los ciclos lectivos en nuestras instituciones, puede ser que se complique un poco. La actividad de práctica situada es la que define la aprobación o no de este curso. Pero también tenemos una actividad de cierre que para nosotros es obligatoria. No va a modificar el resultado final de su aprobación, pero para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la metacognición del trabajo que ustedes hicieron en la práctica situada. Y ahí tienen una fecha entre el 24 de noviembre al 30 de noviembre que ustedes pueden ir haciendo esa actividad. También hay como una coevaluación después de la práctica situada que se habilita una vez que ustedes reciben esa retroalimentación. Y una encuesta final que no es obligatoria, pero para nosotros es muy valiosa porque tiene que ver con algunas cuestiones que podemos ir modificando. Y está de más, pero, porque ya estamos en el segundo encuentro sincrónico, pero lo importante que es intervenir en el foro de socialización y presentarse. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil corregir o evaluar o hacer una retroalimentación de una persona con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo físico y tampoco a través de los vínculos que establecemos en los foros hemos podido intercambiar, saber sobre su trayectoria, sus inquietudes. Entonces, al inicio siempre se les pide hacer una presentación, llenar la encuesta de expectativa, completar el perfil. Y ahí me voy a hacer un anclaje porque yo tengo personas que tienen mal escrito el nombre y el apellido y me doy cuenta porque en la práctica situada lo escriben correctamente. Entonces, lo que quiero volver a indicar es que si está mal escrito el nombre y el apellido y les he pedido por favor que lo arreglen, no es porque tenga que ver con la estética, sino con el acta de aprobados o aplazados, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que somos docentes, sabemos que si en un acta de examen ponemos incorrectamente el nombre y el apellido, o el estudiante nos da el nombre y el apellido de otro o lo da mal, él da el examen, pero la acreditación no es posible. Y si es posible, tarda la rectificación mucho tiempo en hacerse. Y después, como ustedes también tienen necesidades de tener la certificación correspondiente, va a tardar el doble que a veces tarda cuando se tiene que hacer esta documentación. Otro lugar que también es de encuentro para nosotros tiene que ver con las consultas a la tutora y ustedes tienen un espacio para evacuar todas las dudas que tengan en relación a las actividades, a cómo subir las actividades y todo eso es muy importante. Aparte de un canal privado que sería la mensajería interna donde ustedes pueden hacer consultas puntuales sobre sus situaciones particulares. Bien. La entrega de la práctica situada, como ustedes sabrán, es a partir del diagnóstico que ustedes hicieron de la institución que ustedes tomaron como ejemplo para hacer esta práctica situada. Y digo como ejemplo porque algunos de ustedes no son directivos, entonces como docentes hacen un hipotético diagnóstico de una institución donde ustedes trabajan, seleccionan un problema que les parece que se debería resolver o mejorar o hacer algún cambio y presentan un proyecto innovador que pueda contribuir a esto que ustedes ven como una problemática y que quieren modificar.
Y por supuesto, para esta segunda entrega hay que trabajar con la retroalimentación que ustedes recibieron en la primera entrega. Les vuelvo a repetir, que se fijen, porque yo hice varias correcciones de personas que me presentaron las consignas del curso con el que trabajaron conmigo anteriormente. Por ahí fue un error, pero como no me dicen, yo tuve que pedirles, por favor, que se fijaran, que bajaran esa práctica situada que hicieron y subieran la correcta. Entonces, fíjense que no es el mismo curso que hicieron en el bimestre anterior, los que cursaron conmigo o que hicieron en una etapa anterior. Controlen ese detalle porque me llamó la atención, porque no había uno, sino que había unos 2 o 3, y entonces dije, a lo mejor es el cansancio de fin de año, algo que está modificando estas irregularidades, que es subir una práctica situada de otro curso en esta. Son detalles, pero que hay que tener en cuenta. Porque además no se puede aprobar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, en la primera parte ustedes tenían una portada donde tenían que poner su nombre y apellido, el número de aula, el nombre de la tutora, qué cargo desempeñan, y si desempeñan profesor y no son, lo tienen que poner igual, porque eso también ayuda a perfilar la retroalimentación. Hacer una breve contextualización de la escuela donde ustedes se desempeñan. Y cuando se habla de contextualización, es marcar la escuela dentro de una comunidad comunidad estatal, qué características socioeconómicas tienen los que concurren a esa institución. O sea, en forma general, si es una institución que está enclavada en un área rural, una área urbana con bajos recursos, porque todo eso ayuda a entender por qué ustedes presentan ese proyecto. Después de hacer la conceptualización, ustedes tienen que marcar el desarrollo del proyecto, que ahora vamos a trabajar sobre eso, y tienen que enviar el archivo en un formato Word. Fijarse también, porque he recibido archivos que los suben mal, o sea, me están subiendo, me ha pasado en esta cursada que algunos me suben el IP donde está alojada su trabajo de PC. Entonces yo dije, ay, que me está dando una información que no es la correcta, o sea, hay que mirar bien para no tener problemas después, porque no sé, primero que si me mandan un IP yo no puedo abrir el proyecto, porque no es un proyecto, es una dirección de cómo llegar a su base de datos, cosa que enseguida eliminé, pero es muy importante que se fijen en esos detalles. Bueno, Profe, sí, Diego. La contextualización, ¿es un pedido particular de usted en este proyecto o en todos los proyectos a posteriores tiene que ir contextualización? En todos los proyectos va la conceptualización. Ahí vos tenés que marcar. Supongamos que no estás trabajando como directivo o no querés que la institución esté detallada porque por ahí no tenés la autorización. Tenés que armar una conceptualización que se encuadre en una institución de formación técnica profesional que conozcas. Nos pasa a nosotros con las prácticas profesionalizantes en las instituciones donde trabajamos. Muchas veces las estudiantes o los estudiantes hacen una práctica profesionalizante que no sale a otras instituciones. Entonces, como tienen que armar un proyecto para bajar un taller o algo que tenga que ver con diagnóstico, que tenga que ver con planes de evacuación y seguridad, entonces uno le pide que tomen un modelo de institución que hay dentro de la ciudad donde viven y que hagan un encuadre de ese modelo de institución. Porque nosotros podemos trabajar con instituciones reales o podemos trabajar con instituciones hipotéticas. ¿Y quiénes trabajan acá en este curso con instituciones hipotéticas? Aquellos que no son directivos o que no tienen de repente la autorización de sus instituciones para
poder hacer ese desarrollo de contextualización o tomarlas como ejemplo. No sé si di Perfecto. respuesta. Bueno, Perfecto. en la primera parte teníamos este esquema, que ahora yo voy a decir algo de cómo se baja esa planilla, pero teníamos este esquema donde teníamos toda la portada y después había que decir qué era lo que queríamos hacer, por qué y para qué. Algo que me parece interesante es que si bien el espacio parece muy pequeño, ustedes pueden extenderlo. Este es un modelo, no es que así en esta planilla tiene que entrar todo. No es una planilla de plan mejora que nos mandan del INET y nosotros tenemos que completar para poder pedir algún recurso. Les digo porque algunos se han ajustado y me han puesto 3 palabras y no sirve como contexto eso. Bien, en la segunda parte vamos a completar eso que tiene que ver con la meta, con o sea, el cuánto, el dónde, o sea, la localización física, el cómo, con qué actividades vamos a hacer ese proyecto, el cuándo, o sea, armar un calendario, a quiénes son nuestros destinatarios, con quién, qué recursos, y con qué recursos materiales y qué recursos de financiación. Y la evaluación, que eso también me parece interesante detallar, muchos dicen, no, esto será para que el tutor me evalúe. No, esto no es para que yo evalúe el proyecto de ustedes, esto es para que ustedes pongan algunos instrumentos, cómo van a evaluar y monitorear el proyecto que ustedes hipotéticamente quieren implementar en su institución. Y otra cosa que también me parece importante es que quienes son directivos y arman este proyecto no tienen por qué bajar ese proyecto tal cual lo armaron para este, porque esto es un curso dentro de una actualización, no es el proyecto en sí mismo para bajar a la institución. Y si ustedes después toman esto, porque aprobado el curso, aprobada la actualización, en algún momento ustedes toman este modelo y arman un proyecto que van a bajar sí o sí en la institución. Y estaría buenísimo, porque entonces esto sería como la masa madre de aquel proyecto que sí van a implementar en la institución. Bueno, acá viene un detalle. Cuando ustedes ven la planilla, ustedes se la pueden bajar, no tienen que ir acá donde dice compartir, porque resulta ser de que muchos piden y bueno, quien generó la planilla después tiene que dar las autorizaciones. Ustedes van acá a archivo, ¿sí? En la parte de arriba, donde cuando ustedes abren la planilla, tocan en el link, que estaba, a ver, voy para atrás para que lo vean. Acá hay un link que ustedes tienen que dice planilla. Entonces, cuando ustedes hacen clic en el link abre esta planilla que ustedes ven acá. Entonces, no tienen que pedir autorización a nadie. Ustedes van a archivo, en archivo dice descargar, y después en descargar, que está acá, ustedes lo descargan como un archivo Word. Les recomiendo que lo hagan como Word y no como PDF, porque si no, no pueden escribir adentro del archivo. Que esto es muy importante. Y esta es una sugerencia que nos pidieron nuestros coordinadores, porque resulta ser que hay muchos pedidos de compartir archivo. Y en realidad no es un archivo que vamos a trabajar colaborativamente, es un archivo que ustedes se tienen que descargar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a las sugerencias, que eso es lo que más interesa en este momento. Después de lo que ya trabajaron en la primera parte, les piden metas. Metas, o sea, que expresen resultados específicos en relación a los objetivos que ustedes van a plantear para ese proyecto. Y estas metas tienen que ser cuantificables. Y hay hay un texto que está dentro de los componentes, que ustedes pueden leer completo, pero hay una parte específica que está en la página 10 de cómo elaborar un proyecto de Ezequiel Anderek. Vayan ahí porque ahí tienen específicamente lo que refiere a metas. Bueno, el tema de la localización física no requiere que yo les indique nada porque es donde ustedes van a implementar ese proyecto, que tiene que ver con la institución educativa, que además
puede ser que el proyecto sea desde la institución hacia la comunidad donde se inserta la institución, y que tiene que ver con reparar algo dentro de una institución que es de la comunidad. Entonces los estudiantes salen con sus prácticas profesionalizantes. Por ejemplo, había un proyecto que a partir del trabajo que tenían los estudiantes en los talleres, se implementa para mejorar las prácticas, que los estudiantes vayan en sus prácticas profesionalizantes a reparar insumos de un geriátrico, que tenía que ver con las camas, las sillas de rueda, pero bueno, el geriátrico era estatal y no tenía recursos, entonces se genera todo ese recurso económico para que se pueda llevar a cabo esa práctica. Entonces, eso sale de la institución, pero a veces este plan mejora tiene que ver con la misma institución. Estudiantes que tienen alguna discapacidad motora no pueden acceder a las aulas talleres o no pueden acceder a los laboratorios. Entonces, se genera este proyecto para que puedan lograr una mejor integración del trabajo de los estudiantes. Porque hay algo que es muy importante. En este curso, los destinatarios son los estudiantes. O sea, todo lo que hagamos es para la comunidad educativa. Y si hacemos una formación específica para docentes, los docentes se forman específicamente para poder hacer la bajada después con sus estudiantes. O sea, no es una actividad que ustedes van a presentar para la mejora de un trabajo puntual dentro de una cátedra. No es un proyecto pedagógico, es un proyecto para la comunidad educativa y un plan mejora para la comunidad educativa. Bueno, después se habla sobre la metodología y las actividades. Y ahí tienen que ustedes redactar qué acciones van a hacer puntualmente, qué actividades van a hacer para llevar a cabo este proyecto de mejoras dentro de la institución. Y creo que esto de la metodología está muy bien explicitado. Ustedes pueden tener una lectura complementaria de otros textos que han trabajado cuando han presentado proyectos, pero con el texto de Ezequiel Anderet, en la página 13 y 14 de este material, ustedes van a encontrar también orientación y pueden citar. Bueno, ahora vamos a trabajar con el calendario. Cuando ustedes presentan este plan de este proyecto innovador, ustedes tienen que armar un calendario. Desde el momento que hicieron el diagnóstico hasta que lo implementaron y lo monitorearon, tienen que estar todo en un calendario provisorio, porque ese calendario hay que ajustar. Si se llegara a implementar ese proyecto, hay que ajustarlo las veces que sea necesario. Entonces, algo que me parece interesante, que en el calendario de un proyecto se reúnen todas las piezas visibles de ese proyecto y uno está al pendiente de ese calendario para ir viendo qué partes del proyecto se va implementando, qué es lo que tengo que monitorear, qué es lo que me está faltando, qué cuestiones yo gestioné a través de esas actividades que yo realicé y que todavía no se han logrado, y entonces hacer ajustes. Por eso es tan importante contar con ese calendario. Bien. Y todo proyecto innovador tiene una fuente de financiación. Ustedes habrán leído en los componentes que tenemos el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que propone algunas orientaciones para generar para la generación y la aplicación de fuentes para financiar nuestros proyectos. Y dentro de eso tenemos el programa de crédito fiscal, que a través de ese Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción se pueda acceder. Pero fíjense que en el mismo componente habla de unos ejes estratégicos donde nosotros tendríamos que encuadrar ese proyecto que estamos presentando
lean y vuelvan a leer los componentes 2 y 3, sobre todo el componente 3, que habla sobre las fuentes para financiar esos proyectos. Los proyectos que presentamos en este curso tendrían que tener recursos materiales que se podrían financiar. Y si no hacemos a través del crédito fiscal, podemos hacer también de instituciones que están alrededor de nuestra institución educativa, porque muchas veces hay cooperativas, sobre todo en las zonas del interior del país. En mi propia ciudad hay cooperativas que si las instituciones tienen necesidades tecnológicas sobre todo, las cooperativas de electricidad y de comunicación, por ejemplo, las que son de cooperativas de telefónica, incorporan a esa institución educativa recursos financieros para que puedan mejorar su conectividad, sus equipos, sus simuladores, y a ellos también les conviene, porque las cooperativas tienen que tener un servicio hacia la comunidad donde se insertan, ¿no? Voy a tomar un matecito porque me quedé sin voz. Bien, sigo. Como vamos a evaluar, tenemos que tener algunos indicadores, como dije recién, y esos indicadores me pueden ayudar a medir cómo va mi proyecto en el momento que lo voy a implementar. Así que yo los voy a nombrar nada más. Porque el día que los ponga en práctica, ahí voy a ver si eso se lleva adelante o no. Y para estos indicadores que voy a nombrar en la evaluación, es muy interesante que lean en ese texto de cómo elaborar un proyecto, en la página 18 a la 22, van a tener insumos, pero además, también en el componente 3 van a encontrar algunas sugerencias al respecto que me parecen interesantes. Bien, para finalizar les quiero decir que traten de priorizar qué acciones van a poner, o sea, las acciones están relacionadas con las actividades. Yo puedo poner tantas acciones como a mí se me encante, pero ¿qué ocurre? Yo tengo un año lectivo y tengo que poder medir ese proyecto. Entonces no puedo puntear 25 acciones porque no las voy a poder medir. O sea, aunque sea hipotético, tengo que generar acciones medibles dentro de un ciclo lectivo. Y ustedes van a decir, pero yo puedo armar un proyecto a 5 años. Sí, es factible, pero tengo que hacer como recortes. O sea, mi proyecto tiene una visión amplia, que va a ser un espacio de 5 años, pero voy a presentar este recorte para el ciclo lectivo 2022-2021. Porque eso lo voy a poder medir. Y los autores que van a estar en esa parte del proyecto van a poder acompañarme. Yo no puedo garantizar que los mismos autores que están, o sea, autores o protagonistas que van a estar en el ciclo 2021-2022 van a ser los que van a estar en el 2028. Entonces, por eso, prioricen qué acciones van a hacer en ese plan mejora. También hay que diferenciar en algunas acciones que pueden ser realizables y otras que no, porque hay algunas que no las vamos a poder lograr porque depende de las gestiones que hagamos a nivel institucional. Yo, por ejemplo, quisiera que la institución donde me desempeño tenga un edificio nuevo, pero eso es ajeno a mis intenciones dentro de la comunidad educativa, porque depende también de otras de otros actores, que tiene que ver con cómo está proyectado las construcciones de edilicias o las modificaciones edilicias del instituto donde trabajo, de la escuela secundaria donde trabajo. Entonces, fíjense que aquellas acciones que vamos a plantear sean realizables dentro de la comunidad educativa, ¿no? Con una mirada hacia el interior de la institución o una mirada hacia afuera. Planteen y quédense en esa cantidad que no supere las 10, porque si no es como un proyecto tan macro que es como no posible de realizar.
Este plan de mejora siempre tiene que estar enmarcado, y es un consejo, ay, se me fue la ficha, y es un consejo que doy, siempre tiene que estar enmarcado en el plan estratégico de la institución. Debe incluir voluntarios, personas experimentadas, y tiene que tener un detalle de quiénes son los destinatarios. Si son los docentes, hay que especificar cómo esos destinatarios van a hacer mejoras en la comunidad estudiantil. Eso es muy importante. Bien, creo que acá no me olvidó nada. Van a ver ustedes, y yo les aconsejo antes de entregar el proyecto, que hay una planilla que califica el proyecto numéricamente. Nosotros le vamos a hacer una retroalimentación cualitativa, pero también hay una cuantitativa, a diferencia de la primera entrega. Lean cada uno de esos criterios que están ahí establecidos, pero les agrego algunos que tienen que ver con lo que yo hago en la lectura. Tiene que haber claridad y precisión en lo que escriben, coherencia entre lo que ustedes han leído, o sea, el marco teórico que sostiene este abordaje dentro de este curso y lo que van a escribir. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en el apuro por poder cumplir, buscan un proyecto que ya habían empezado a elaborar y lo ayornan a lo que estamos cursando, pero ese ayornamiento tiene que tener plasmado la lectura de los componentes y de lo que se pretende con este curso, porque es una actualización. Hay que identificar cada una de las partes y las etapas del proyecto. Hay que tener en ese proyecto una coherencia entre lo que yo estoy planificando y la viabilidad de ese proyecto. Y si bien no lo explicita, es importante que ustedes incorporen la bibliografía de los contenidos que han utilizado para elaborar este proyecto o esta práctica situada final. Bien, hasta acá llegué yo con mis sugerencias. Les doy las gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Viviana, si querés agregar algo, bienvenido sea. Buenísimo, quedó bien claro. Sí, muy claro, Nancy, por cierto, todos los tips que diste y las aclaraciones a fin de que los proyectos puedan, digamos, la práctica situada pueda ser realizada de manera conveniente. Solo una sugerencia, digamos, sería interesante que estos, más allá de que esto se trata de un ejercicio, digamos, de un ejercicio dentro de la cursada de un espacio curricular en particular, sería deseable que los proyectos que ustedes vayan elaborando puedan ser aplicables en algún momento en las instituciones en las que ustedes se desempeñan. Entonces, en el caso de que ustedes se desempeñen como directivos, bueno, lógicamente algún proyecto que pudieran aplicar en la gestión de la institución en algún aspecto, en alguna de las dimensiones, ¿sí?, institucionales. Y en el caso de que fueran docentes, la idea de tratar de salir del aula y tratar de lograr una perspectiva como directivos de la institución y hacer justamente el ejercicio de tratar de realizar un proyecto que pueda ser viable en la institución a la que ustedes se desempeñan y que pueda aportar a la mejora. O sea, la idea sería que los proyectos pudieran ser aplicables en algún momento, de manera de que también sea útil a ustedes el cursado de esta actualización, que les brinde estos elementos teóricos, pero que a su vez el anclaje con lo práctico, el anclaje con la realidad, ustedes también pudieran hacerlo. No sé si hay preguntas, Susana, Diego, ¿tienen alguna pregunta? Sí, yo quería consultar respecto de la parte de financiación. En particular, bueno, yo no sabía si sí o sí había que utilizar como fuente de financiamiento los planes de mejora, bueno, y todas las fuentes que hay a través del INET, ¿no? Porque el proyecto que había
o sea, generalmente cuando hice los cursos, siempre lo planteé desde el punto de vista pedagógico, los aspectos que tomé, ¿no? De mejoras en ese sentido. Pero esta vez, la verdad que tenemos una idea que nos está dando vuelta, que no va desde los aspectos pedagógicos, sino que tiene que ver con hacer un edificio sostenible, básicamente, desde el punto de vista ambiental. Y me encanta, la verdad que la idea esa está como buena en el sentido de que en el instituto donde estamos nosotros hay profesora de biología, hay bueno, tecnicatura en higiene y seguridad, en sistemas, profesor, bueno, hay varias carreras, no solamente técnicas. Entonces, la conformación de ciertos espacios, digamos, sostenibles, no solo de la accesibilidad, sino de el reuso de la energía, del agua, la eficiencia energética, materiales para los banquitos, bueno, del patio, todos que sean con materiales reciclables, un punto verde ahí adentro. Bueno, hay un montón de situaciones y yo me había planteado ese proyecto, porque es algo que y es bastante viable, y tal vez dentro de ese proyecto algún ítem sí puede ser financiable por el plan de mejora, pero los demás, nosotros hablamos justamente que hablaba de cooperativas, Nancy, bueno, una cooperativa de recicladores, justamente de madera plástica, y que nos ofrecen el punto verde, bueno, o sea, hay como varios puntos, ¿no? Es algo viable. Lo que pasa es que yo no sé si, o sea, puede estar este proyecto dentro de lo que es diferente a lo que por ahí hice siempre, no sé si me explico, y no sé si es viable dentro de la presentación del trabajo, eso es lo que quiero Susana, vos preguntar. podés utilizar recursos materiales que pueden venir del INET, pero también que pueden venir de instituciones que están en contacto con la comunidad educativa. Y eso sería como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el INET ofrece una ayuda económica que a veces está destinada a distintos sectores de la institución educativa, pero no siempre podemos lograr que algunas cuestiones materiales salgan de esos recursos. Entonces, para eso están nuestras instituciones, las cooperativas sobre todo, que colaboran y que les interesa trabajar en esa línea con ustedes, porque se generan también recursos humanos para ellos. Si ustedes trabajan en esa línea de ecología o de elaborar cuestiones que tengan que ver con el reciclaje, los estudiantes que egresen van a tener un fuerte perfil ecológico y ellos pueden incorporar a sus cooperativas luego esos recursos humanos. Entonces a mí me parece que es muy viable. Está bien, yo es como que me salía de lo de siempre, no sé cómo decir, de lo de siempre trabajo las prácticas profesionalizantes o el cambio sí, el cambio de carrera, ¿no? De diseño curricular, o sea, como siempre, la verdad que los trabajos que hago están orientados a eso, y nada, me pareció que por ahí podía ser otra cosa. Diana, por favor. Sí, me parece, como decía, sumamente interesante, porque el pensar la sustentabilidad como eje transversal de la organización institucional puede aportar a las diferentes dimensiones institucionales. O sea, no solo, o sea, también a los aspectos pedagógicos fuertemente, como bien planteaba Nancy, sino también con impacto importante hacia la extensión comunitaria, y también y profundizar aún más el proyecto pensando en aplicar procedimientos sustentables en los aspectos administrativos, por ejemplo, y también en la organización curricular pedagógica. O sea que fíjate que pensando solamente el espacio Bueno, porque a veces pasa con la conectividad. A ver si ya vuelve. Bueno, Viviana quedó en el éter.
que es una de las cuestiones que a veces nos pasa, pero no sé si Diego y Susana están todavía en el... Y también sería muy interesante que pudieras retomarlo luego en el taller integrador para profundizarlo. Sería Buenísimo. sumamente interesante. Buenísimo. Bueno. Nancy, se cortó un momentito. Simplemente profundicé un poquito la respuesta a Susana mientras vos volvías a conectarte. Bueno, espero que la grabación haya salido y si no, bueno, nos quedará como un recuerdo y la volveré a grabar, pero les agradezco la presencia de ustedes, me parece muy valiosa, y creo que podemos ir cerrando, si te parece, Viviana. Sí, sí. Sí, realmente me parece que ha sido muy rico el encuentro y lo dejaremos entonces grabado para que puedan verlo los compañeros y las compañeras de las instituciones que no pudieron conectarse en este momento. Es un gusto acompañarlos en esta última etapa del año. Esperemos que sea un buen cierre de año y que el próximo sea mucho mejor que estos últimos 2 que nos han tocado transitar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.